nuestro pastor César Valdés. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. ¿Qué les parece si oramos juntos? Diga conmigo: Padre, gracias por cada bendición. Gracias por la familia. Gracias por mis hermanos. Gracias por la familia en Cristo. Gracias, Padre, por la salud que me das. Gracias por la vida. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho en mi vida. Hoy te doy gracias, Padre. Gracias porque siempre tú cuidas de mí. Gracias, gracias, Padre. Gracias por cada buena cosa que tú estás haciendo en mi vida. Tú siempre haces algo bueno en mí. Te doy gracias. Y dile conmigo: hoy abro mi corazón a tu palabra. Por favor, enséñame, háblame, ayúdame a entender lo que no entiendo, porque quiero hacer tu voluntad. Quiero alcanzar todo lo que tú quieres que yo alcance. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, les invito a tomar su asiento, ponerse cómodos. Y por cierto, ¿cómo están hoy? ¿Sí alcanzaron a dormir bien? ¿Sí? ¿No les quedó sueño? Ya, con ustedes sí sería pecado que les quede sueño. Los de las 9 no es pecado porque, bueno, las 9 todavía, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que si les quedó sueño no lo aprovechen hoy. El tema que hoy vamos a compartir es la continuación, es nuevas conquistas. Diga conmigo: nuevas conquistas. Y esta es la quinta parte. Y hemos estado aprendiendo algunos principios muy importantes de la palabra de Dios. Hemos aprendido principios que nos llevan a nuestras conquistas o que nos pueden llevar a nuestras conquistas. Es bien importante, y algo que advertí en el principio es que principios que llevan a la conquista, si alguien que no conoce a Dios, no teme a Dios, escuche estos principios, va a decir: eso es una locura, esto no es lo que lleva al éxito. Ok, no es el éxito visto de una persona que no conoce a Dios. Este es el éxito que te ayuda no solamente en esta vida, pero aún en la eternidad. Entonces es solo para discípulos de Jesucristo. Así que para alguien más parecerá una locura, igual que cualquier tema de la Biblia. Entonces todos hemos visto prosperar a personas que no aman a Dios, no temen a Dios, no respetan a Dios, ni siquiera creen en Dios, pero han prosperado demasiado. Alguien te puede decir: bueno, éxito es lo mismo y yo tengo más éxito que tú, y tú amas a Dios o buscas a Dios o temes a Dios y te va más mal que a mí. Entonces no va a considerar, digamos, como una buena guía tus principios de éxito. Pero es ahí donde está el peligro precisamente, no en que la persona inconversa crea eso, pero que los hijos de Dios empiecen a tener una idea equivocada del éxito. Es bien importante, así como David llegó al punto donde dice: por poco resbalaron mis pasos, es decir, por poco se perdía mi alma, porque hay personas que con la prosperidad pueden perder su alma. Entonces es lo que Dios quiere traer entendimiento a tu corazón. Él quiere prosperarte, pero de la manera correcta. Entonces no es parecido este éxito a este éxito, o esta conquista a esta otra conquista. No se parece ni un poquito, nada una a la otra. Es bien importante entenderlo. Una prosperidad que saca a Dios o sin Dios puede llevar a una persona a la perdición eterna. Entonces una persona muere en esta vida exitosa y entra y pone un pie en la eternidad para descubrir: el que no creía en Dios, ahí va a creer en Dios. El que no temía a Dios, ahí va a temer a Dios.
O sea, no importa que ahora no lo tema, que ahora no crea, que ahora ridiculice, etcétera, etcétera. De hecho, es algo muy triste que una persona prospere sin Dios. Por eso Jesús dijo algo que me gustaría que todos lo entendieran cuando Jesús dice: es más fácil que un hombre que un camello entre por el ojo de una aguja a que un camello entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la persona que conquista sin Dios aprende a vivir una vida sin Dios. Y ojalá que jamás te pase esa tragedia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es bien importante entender la diferencia. Una prosperidad te lleva digamos a una vida íntegra, y la otra prosperidad te destruye y te lleva a la perdición eterna. Es importante, no que los impíos lo entiendan, es importante que los hijos de Dios lo entiendan, porque si tú lo entiendes nunca vas a ser confundido. Cuando yo tenía 18 años fue por primera vez que entendí donde dice el Salmo 73: por poco resbalaron mis pasos. Pensaba en un punto que son más afortunados los que no temían a Dios, porque les iba más bien, lograban con creces los antojos del corazón. Dice: pero un día entré en el santuario de Dios y descubrí cuál era el fin de ellos. Entonces ojalá que tú descubras cuál es el fin de ellos y veas las dos maneras de prosperar con toda claridad. Así que de eso se trata hoy. Así que esa forma de prosperar no es la que tenemos que enfocar. No podemos enfocar ese tipo de victoria o de conquista, sino la que es correcta. Dice Proverbios 1:32, dice: porque el desvío de los ignorantes los matará. Ahora sí lo tenemos ahí. El desvío de los ignorantes los matará. Entonces, cuidado con el éxito de los ignorantes de Dios, porque te puede ¿qué? Matar. Dice, y la segunda parte dice: y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuántos quieren que los echen a perder? Porque si te echan a perder, es decir, todo lo que tú llamaste éxito, un día entrarás a la eternidad y todo eso no estará ahí contigo. Te darás cuenta que lo que tú tanto cuidaste, nada vale en la eternidad. Se fue todo. Amén. Entonces es bien importante tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, entonces el enemigo puede distraernos. Ahora, tú a lo mejor que has estado escuchando, lo entiendes, lo tienes claro, pero no lo sabes explicar. Y si tus hijos, ahorita voy a explicar por qué es bien importante para los hijos, pero si tus hijos no los entienden, entonces ellos son impactados por lo que ellos miran en los que no temen a Dios, en los que hacen lo malo, en los que hacen y les va más bien que a los que hacen el bien, y son tentados a buscar eso. Entonces prosperar no es solamente el enfoque, pero sí la manera en que prospero. O sea, prosperar no es el único problema o el único enfoque, pero es la manera en que prospero, es el enfoque que tengo que tener. Es bien importante. Es la idea de Dios, entender que o ayudarte a entender que es muy diferente lo uno de lo otro. Entonces el deseo de Dios, y esto es para entender, digamos que si Dios quiere prosperarme, el mundo de tinieblas también prospera, pero Dios quiere prosperar a sus hijos. De hecho, Él quiere hacer un testimonio con tu prosperidad. Dice, ese testimonio está en Salmo 68:6. Dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. O sea, hay personas que quedaron desamparados en este mundo porque Satanás atacó tan duro a sus antepasados, les robó todo y quedó desamparado en este mundo. Y Dios dice: Dios los hace habitar. Es como si dijera: tengo algo bueno que decirles, tengo algo muy positivo. Yo al que estaba ya sin familia, lo hago habitar en familia. Entonces alguien que no cree en la familia dice: no, pero mi familia
es tóxica, que hace 10 años no existía esa palabra. Yo prefiero de lejecitos mi familia. Y Dios dice, no, si yo soy el que hago habitar en familias a las personas, pero es muy tóxica mi mamá. Sí, la mamá que tú necesitabas, una tóxica que te ayudara a sacar tus valores cristianos. Entonces, la otra palabra que está de moda ahora es, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvida, que cuando una persona te hace mal y luego quiere que tú pienses que tú eres el que le estás haciendo mal. Narcisista. Esa palabra tampoco existía hace mucho, ni estaba de moda, ahora está muy de moda. No, es que es muy narcisista esta persona, lo prefiero de lejos. Esa no es la Biblia. Dios te pone personas narcisistas para que tú seas moldeado y trabajado por Dios. Es Dios, es el que hace habitar en familias. Y cuando tu familia la perdiste y perdiste la oportunidad de ser bendecido con tus papás, tu mamá, con tus hermanos en la carne, entonces Dios viene y te hace ser parte de otra familia espiritual. Esos son las células, son pequeñas familias espirituales donde nadie es perfecto. Gloria a Dios. Y luego algunos de ellos tienen como un diseño de narcisista o de, ¿cómo decimos la otra palabra? Tóxicos, que tú sientes que te caen como patada en el estómago. Bueno, esas son las personas que más bendicen tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde practicas tu cristianismo de verdad. Los que se portan bien contigo no te dan mucho. Los que se portan mal contigo son los que te dan mucho. Así que no los saques de tu vida. Si Dios los puso ahí, ¿por qué los voy a sacar yo de mi vida? Amén. Puede que eso no suene tan claro, porque ya oíste en TikTok y en Facebook que saques a los tóxicos y que saques a los ¿cómo era el otro? A los nachos de tu vida, los narcisistas. Es todo lo opuesto, igual que la prosperidad de Dios es opuesta a la forma del mundo de prosperar, ¿no? Entonces, es cosas que se oponen. Dios dice, yo te voy a hacer algo bueno, te voy a dar algo bueno. De hecho, estabas en maldición, estabas sin familia y el que no conoce a Dios dice, finalmente soy libre, era cautivo y ahora soy libre. Y Dios dice, no, te quiero poner en otra familia, es mi cosa buena para hacer. Y la persona, otra familia, no, yo ya con la que tuve estuvo bien. Y Dios dice, no, te voy a dar otra familia, una célula donde convivas con gente imperfecta. ¿Estoy explicándome? Entonces, es algo que puede que no haga fácilmente o encuentre lugar en tu corazón tan fácilmente, pero por favor no te despegues, sigue todavía interesado en aprender, amén. No solamente eso, pero dice, y saca a los cautivos a prosperidad. Pensé que estaba acá, pensé que iban a seguirme la línea. Saca a los cautivos a... O sea que si es el plan de Dios, el que estaba perdido, el que está en la cárcel de la amargura, en la cárcel del temor, en la cárcel, digamos, de la maldición, el plan de Dios es llevarlos a prosperidad. A ver, déjame tratar otra vez. El plan de Dios con el que estaba en la cárcel de la amargura, de la maldición, del temor, de todo eso, es sacarlo a la prosperidad. Es el plan de Dios, pero es una prosperidad totalmente diferente a la otra que habíamos mirado. Entonces, saca a los cautivos a prosperidad. Cautivos, no podíamos prosperar en nadie, en nada. El que está en la cárcel no puede simplemente. Pero cuando Dios llega con el evangelio, lo puede sacar del cautiverio a la prosperidad. Y luego dice el antónimo o lo opuesto, dice, mas los rebeldes habitarán o habitan en tierra seca. O sea, la tierra seca es no prosperas y no tienes familia.
o no tienes familia y no prosperas. Esa es la tierra seca. Algunos piensan que sacando a las personas de su vida, entonces aprenden a sacar su familia en la sangre de su vida y tienen la mamá y el papá, pero es como de lejecitos porque me haces más mal que bien. No, no te hacen mal, te hacen bien, aunque estén haciéndolo mal, pero tú aprendes tus principios y cuando ellos infunden algo negativo, entonces tú te haces más fuerte porque tú dices, ok, yo no puedo odiar, yo no puedo devolver mal por mal, y tú te haces más fuerte y más fuerte. Lo malo no te contamina así, sino que tú te haces más fuerte. Entonces lo opuesto a la prosperidad y lo opuesto a la familia es la rebelión. Dice, y la rebelión nos hace habitar en tierra seca. Entonces, ¿cuántos quieren salir de la tierra seca? ¿Cuántos quieren salir de la tierra seca? Tienes que sacar la rebelión del corazón y Dios entonces te hará habitar en familia. Y entonces vas a darle la bienvenida a la familia. Y en la familia hay hermanos y hay padres. Los hermanos son diferentes. Los hermanos a veces provocan problemas, pero son mis hermanos y me bendicen, amén. Me hacen aterrizar otra vez. Pero también tengo padres espirituales. En nuestra iglesia luchamos siempre porque cada quien pertenezca a una pequeña familia, porque cuando tú vienes el domingo aquí, vienen alrededor de 500 personas en los 3 servicios y realmente nadie sabe que estás batallando, nadie te va a corregir exactamente en persona. Oye, veo que esto te lo estás haciendo mal, deberías de hacer esto, o veo que nunca le hablas a tu mamá, o cada cuándo le hablas a tu mamá, cada cuándo le llamas a tu papá, cada cuándo le hablas a tus hermanos. Y algunos tienen 20 años sin hablar con sus hermanos y nadie les ha corregido porque no tienen a nadie que les corrija. Pero cuando habitas en familia, todos saben de ti, cómo eres exactamente, de qué pie cojeas, entonces te pueden llamar la atención. Y entonces lo opuesto a, digamos, habitar en familia y lo opuesto a prosperar es rebelión, que te lleva a vivir en soledad. Así que eso es lo que Dios va a enseñarnos hoy. Vamos a aprender algo de su palabra. Y vamos otra vez a Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una vez más, solamente esfuérzate. O sea, me va a costar esfuerzo. ¿Me va a costar qué? Esfuerzo. O sea, es más que lo que yo tengo. Va a tener que haber un esfuerzo y va a tener que ser muy valiente. No solamente dice y sé valiente, pero sé muy valiente. Y ahorita vamos a entender por qué. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, va a haber mucho, vas a necesitar mucha valentía y mucho esfuerzo, mucha valentía y mucho esfuerzo para hacer lo que es correcto, porque muchas veces quizás ya lo has notado o quizás te sientes raro y dices, ¿por qué soy hijo de Dios, soy cristiano y soy hijo de Dios, pero todavía tengo tentaciones? Pero por un lado está la tentación mientras eres humano. Nunca he oído a un marciano, pero a lo mejor los marcianos no experimentan tentación, pero los humanos experimentamos tentación. Dile que está a tu lado, así que no te hagas. Pero los hijos de Dios tenemos claro en el corazón que la tentación está por un lado, pero para hacer lo que Dios me dice en su palabra necesitaré ser muy valiente
y necesitaré esforzarme mucho, ser muy valiente y esforzarme mucho. Y en algún punto de mi vida, recuerdo a los 18 años que empecé a servir a Dios, yo dije, Dios, yo no la voy a hacer, yo no voy a poder. De hecho, siempre estaba esperando el momento en el que iba a fallar o fracasar. Yo dije, no puedo. Hasta que un día Dios me habló y me enseñó exactamente, no puedes, tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo en ti. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en Él? Porque he podido hasta el día de hoy. Él me ha guardado. He vencido la tentación, no porque no he tenido tentación, pero porque me he esforzado y he sido muy valiente. Y tú también, tú mismo, si te ves, la tentación vendrá a tu vida, pero no siempre harás lo que quieres hacer, pero lo que sabes que es correcto hacer. Entonces necesitaré ser muy valiente y mucho esfuerzo para hacer lo que debo de hacer y no lo que mi carne o mi mente quiere hacer. ¿Cuántos están entendiendo esta parte? Dice, entonces haces conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, cuando yo sé que mi prosperidad en todas las cosas que yo emprendo están condicionadas a hacer lo correcto, entonces digo, Señor, yo quiero esforzarme y quiero ser valiente, porque si no me esfuerzo y soy valiente en hacer lo que es correcto, entonces aunque yo emprenda algo, no va a prosperar. ¿Cuántos quieren que prospere todo lo que emprenda? Entonces tengo que decidir, voy a hacer lo que es correcto y no el impulso del corazón, el impulso del alma, el impulso de la carne, pero lo que es correcto. Diga conmigo, haré lo que es correcto y no el impulso de mi mente, mi carne o mi corazón. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas que emprendas. Ahora, primero que nada, quisiera hacer claro en el corazón que aunque parece obvio para algunos, pero no lo es. Ahorita lo explico. La cosa o el tema fundamental aquí en esta parte del verso 7, el entenderlo es súper importante, es el entender que necesito emprender algo para que Dios lo prospere. Dice porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, tengo que hacer lo correcto. Esa es la primer garantía. Si hago lo correcto, entonces Dios se compromete. Si hago lo correcto, Dios se compromete. Si hago lo correcto, ¿qué? Dios se compromete ¿a qué? A prosperar todo lo que yo emprenda. O sea, es importante tenerlo claro que para que Dios prospere algo, yo tengo que emprenderlo. Ahora, alguien puede decir, pues ¿cómo Dios va a prosperar algo que tú no empiezas? Es decir, si yo quiero un mejor matrimonio, yo tengo que dar el primer paso de fe. Yo quiero un mejor matrimonio, un paso de fe. Yo quiero mejores hijos, un paso de fe. Lo que yo emprenda, Dios lo prospera. Financieramente, yo quiero mejores finanzas, tengo que dar el paso y emprender. Ahora, me llama la atención que enseñando eso en otra manera, en otro tiempo, de 500 personas que más o menos escuchan, una persona fue la que vino y pastor, finalmente entendí lo que dijo. Bueno, esa como yo lo escuché, ¿verdad? Ya lo entendió lo que dije. Dice, pastor, ese tema me hizo emprender mi primer negocio. Y yo dije, oh, wow, él sí lo entendió. Porque si yo quiero ser prosperado, pero no quiero salir de mi comodidad y no emprendo nada, no empiezo nada, Dios, ¿qué va a prosperar? Nada.
Porque Él se compromete, si tú eres firme y tú eres obediente y sigues mis principios, yo me comprometo a prosperar lo que tú emprendas. Pero si no emprendo nada, ¿qué va a prosperar Dios? Entonces, para alguien puede ser tan obvio, pero sabe que en los años que tengo en el Evangelio, tengo tan claro tantas personas buenas que nunca prosperaron en su vida y se murieron. Y tú dices, ¿por qué? Si Dios prometió que si tú te portabas bien o si tú obedecías letra por letra, Él te iba a prosperar. Sí, te iba a prosperar lo que tú emprendas. Y mucha gente en el mundo religioso cristiano, en el mundo de fe, mucha gente tiene no claro ese tema. Entonces están esperando que Dios prospere sin ellos empezar nada. Entonces tengo que empezar algo para que Dios prospere lo que yo empiezo. ¿Cuántos están captando esta enseñanza? ¿Me estoy explicando suficiente o vamos otra vez ahí? ¿Sí estoy explicando? Qué bueno, por lo menos 10 amenes. Así que deja que Dios guíe el cómo, el qué. Dios se va a guiar, depende en Él también. Pero si tú quieres que Dios prospere algo en ti, tienes que dar el primer paso. Puede ser en el matrimonio, no va a ser sin que tú hagas nada. No es como que mañana te despiertas, ay, el hombre de mis sueños está a mi lado. No, ¿verdad que no, cuñiz? No, o sea, no va a aparecer así de la nada. Te vas a amanecer y vas a esperar despertar con el príncipe de los sueños y vas a voltear y O sea que es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que dar un paso. Entonces es fundamental para que Dios prospere algo. Tenemos que emprender primero. Si yo no entiendo que rebelión es mi enemigo, el versículo que leíamos, entonces yo estoy en separación de todo mundo, y yo lo veo como algo positivo. Y cuando voy a Dios, Él me dice, no, si yo al rebelde es al que le doy eso. La soledad es algo de la rebelión. Puedes estar rodeado de gente y te sientes solo si eres rebelde. Tienes esposa y te sientes solo como si no tuvieras esposa o esposo, es lo mismo. Entonces la persona que se siente solo es porque la rebelión ha tocado el corazón y la persona no ha aprendido a sacarlo. Entonces es fundamental que los principios estén tan claros en mi corazón. Él quiere prosperar y Él desea hacerlo en mi vida, pero si no entiendo que tengo que empezar algo, entonces pueden pasar 10, 20, 30 años, 40, 50 años y nunca prosperarán. No, tengo que dar un paso. Dile que está a tu lado, tienes que dar un paso de fe. Ahora, pero busca la prosperidad que viene de seguir las instrucciones de Dios. Porque hay una prosperidad que no viene de Dios. Tengo que tenerlo bien claro. Es bien importante. Entonces recuerda que Dios quiere prosperarte. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra para que no me equivoque? Por supuesto que no se parecen en nada, pero voy a dar digamos unas pistas que te van a ayudar bastante. La diferencia entre las dos formas de prosperar. Una prosperidad, la que viene de Dios, te hace humilde, te hace habitar en familia, te hace capaz de seguir escuchando a otros. No importa cuánto has avanzado, siempre escuchas a otros. ¿Por qué? Porque digamos la que viene de Dios te mantiene humilde, pero la otra prosperidad te hace arrogante. Ya no puedes escuchar a los demás, te haces solitario, te alejas a las personas porque crees que te dañan, porque tienen cosas negativas. Entonces las alejas porque piensas que te hacen daño en vez de hacerte bien. No, eso no viene de Dios. Entonces
necesito tener claro, ¿me hace humilde o me hace arrogante? ¿Qué es lo que provoca en mí? ¿Necesito a otros o no necesito a nadie? Cuando soy humilde puedo entender, necesito a mi esposa, o necesitas a tu esposo, o necesitas a tus papás. Pero cuando te haces arrogante, sientes que fueras más feliz si no tuvieras a tu esposa. Antes pensabas si tuviera una esposa, y ahora piensas si no tuviera esposa. ¿Por qué? Porque la prosperidad que no viene de Dios te hace arrogante, te hace pensar que no necesitas a los demás, pero necesitas a los demás. Diga al que está a tu lado, te necesito yo a ti también. O sea, mis amigos los necesito, mis hermanos en Cristo los necesito. Ya aunque te roben los zapatos tu hermana, todavía la necesitas. Amén. Necesito a otros en mi vida. Es la prosperidad te hace dependiente o independiente en todas las formas. Independiente de mis hermanos, de la comunión con mis hermanos. En Dios es básico, es vital la comunión con mis hermanos. Por eso dice, los hago habitar en familias. Es la idea de Dios. Él los hace habitar en familias. Él lo ve como una restauración. Pero el que permitió la rebelión en el corazón lo mira como una maldición. No porque los que me rodean a mí son imperfectos o perfectos. No, eso no hace la diferencia. En realidad las familias son imperfectas. Todos en la familia son imperfectos. Es parte de, digamos, el diseño. Así lo hizo Dios. Pero cuando yo me hago rebelde, entonces veo como una maldición, como algo negativo y nada positivo. Me hago independiente de la comunión de mis hermanos, independiente de las autoridades que Dios me ha puesto en la vida. Te pone a tus papás para que te guíen, para que te corrijan, para que tengas a alguien a quien escuchar. Pero llega un punto en el que sales del hogar y luego ya no tienes nadie que escuchar. Y Dios dice, yo los hago habitar en familias. Por eso el concepto de células en la iglesia. Porque Dios siempre hace habitar en familias. En familias se conocen unos a otros. Saben tus debilidades, tus cosas buenas, pero te tienen paciencia, pero también les tienes paciencia. Es un proceso que Dios utiliza para bendecir a uno con las debilidades del otro de muchas maneras. Si uno deja de, digamos, prosperar en Dios y prospera en el reino de tinieblas, entonces veo como algo negativo la familia en Cristo y en la sangre. Las autoridades las saco de mi vida porque son, otra vez la palabra, narcisistas y toxicistas, tóxicos. ¿Por qué? Porque siempre me están diciendo qué es lo que debo de hacer. Y a mí no me gusta que nadie me diga qué es lo que debo de hacer. Oh, eso no es toxicismo, así es Dios. Dios le dice a Josué, sé cuidadoso en hacer todo lo que les mandé. Cuando le habla a los discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, ay, qué toxicista Dios. No solamente vas a bautizarlos así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero les vas a enseñar todas las cosas que les he mandado. Ay, tú me quieres hacer culpable. No te quiero hacer culpable, sentir culpable. Eres culpable. Y estoy tratando de salvarte la eternidad. Y tú crees que soy toxicista o, ¿cómo era la otra? Narcisista, perdón. Primero me la tuve que aprender en inglés y ahora en español ya se me fue. Pero entonces tenemos un concepto totalmente erróneo por la rebelión.
La rebelión te saca de habitar en familia, de prosperar, y te mantiene solo, insolado, aislado. ¿Me estoy explicando suficiente? Ok, entonces, dependiente, no solamente independiente de las personas, pero independiente de Dios. Ahora, la gente piensa, no, pero yo con Dios sí, todo. Yo con Diosito sí lo respeto. No, si no respetas humanos, no puedes respetar a Dios. Ahorita lo vamos a ver. No existe tal cosa, no puede ser, no puede ser. Entonces, hay una prosperidad que mata y echa a perder. Es bien importante que lo tengas claro por varias razones. Entonces, tengo que tener claro que prosperar no es lo más importante, pero sí cómo prospero. ¿Prospero bajo la bendición y los principios de Dios o prospero de otra manera? Porque hay muchas maneras de prosperar. Entonces, hay prosperidad que mata y echa a perder a las personas. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32 dice así, dice, porque el desvío de los ignorantes, dice, ¿qué cosa hará? Los matará. O sea, ¿qué ganaría yo si puedo yo prosperar, pero ser matado? No está hablando de la muerte física, no la excluye, pero no precisamente es la muerte física, pero es la muerte espiritual. Si muero espiritualmente, ¿de qué sirve lo que dice la palabra? ¿Qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? ¿De qué serviría? Dice, no solamente lo mata, dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces tengo que tenerlo muy claro, muy claro. Es bien importante. Si no lo tengo claro en mi corazón, ¿cómo lo paso a mis hijos? Porque puedo que yo me salvo porque no entendiéndolo lo tengo claro, pero es tremendo luego descubrir que personas, aunque habían estado en la iglesia, y luego sus hijos ahora están tan lejos de Dios. Y tú los ves y se ven prosperados, se ven bien, pero tú no sabes de dónde viene toda esa prosperidad. Y viene del lado peor que un ser humano puede encontrar. Entonces, es importante que lo tengas tan claro al grado que se lo expliques a tus hijos. Mejor sería no tener nada que prosperar en el lado de la oscuridad o en el lado de las tinieblas. Mejor sería no tener nada en esta vida que prosperar en el lado de las tinieblas, porque ese lado un día me llevará a la eternidad y descubriré que Dios no es mi amigo, que Dios no me conoce. Entonces es bien importante. Entonces, ¿cómo hago para que mi prosperidad sea la prosperidad que viene de Dios? Bueno, cuando la prosperidad es resultado de la palabra de Dios en mi corazón. Porque Dios le dice a Josué, Josué, medita en mi palabra de día y de noche, no se aparte nunca de tu boca. De tu boca es el libro de la ley. Entonces, cuando yo tenía 18 años, mi pastor no le gustaba ir a las juntas de otros pastores. Yo no sabía por qué, pero ese día me di cuenta por qué. Entonces él me mandó y me dijo, tú vas a ir a la junta de pastores. Y yo voy, pues un jovencito de 18 años, agarro una Biblia chiquita que tenía, que no leía, pero la traía conmigo todo el tiempo. Era como, en vez de traer tu amuleto colgado aquí, la crucita colgada, yo traía mi Biblia abajo del brazo, ¿no? Entonces llego a la junta de pastores y un pastor desde lejos me está viendo así. Y yo dije, ¿qué? ¿Me conocerá o qué? Y cuando me acerco, me dice, qué irreverencia. Y le digo, ¿me está hablando a mí o a quién más? Y yo volteé y no había nadie, era yo. Yo dije, ay, ¿qué hice, santa cachucha? Y dice, traer la Biblia ahí bajo el hombre, bajo el axila. ¿Qué irreverencia? No sabe qué es la palabra de Dios.
Y yo, ay, sí, perdón, ya le echo perfume al ratito. Pero aquí no dice que la traigas para donde quiera que vayas. Dice en tu corazón, en tu boca, perdón. En tu boca. No está hablando de que la vas a traer todo el día. No, ¿verdad? No, es que hables de ella. Recuerdo mucho cuando también en aquel tiempo, el mismo tiempo, poquito antes de esa junta, ya ahí descubrí por qué al pastor no le gustaba ir con sus colegas pastores, porque unos eran muy raros. Pero también antes de eso tenía un trabajo yo donde estaba platicando con un amigo y le digo, no, es que Dios dice así. Y luego estamos platicando y yo le vuelvo a decir, no, es que mira, Dios dice así. Y luego en un punto me dice, lo veo que se frustra conmigo y le hace, oye, ¿podríamos platicar de lo que tú piensas y no que lo que Dios piensa? Porque todo me lo estás diciendo, todo lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios dice. ¿Por qué no piensas por ti mismo? Le digo, porque no, yo no pienso por mí mismo, yo pienso lo que Dios piensa. O sea, estoy de acuerdo en todo. Mi filosofía de la vida es cómo Dios piensa, todo lo relaciono con cómo Dios piensa. Ahora me acaba de reconciliar con Dios, pero desde los 8 años había escuchado la Biblia hasta los 18, así que la conocía, solo que antes no la había entendido tan claro y ahora la entendía tan claro. Entonces, cuando la palabra está en tu corazón, cuando es parte de ti, todo lo relaciones con eso. Cualquier decisión que tú haces la relacionas con los principios de Dios. ¿Es esto lo correcto hacer o es esto lo incorrecto? ¿Es lo que Dios quiere que haga o es lo que Dios no quiere que yo haga? Siempre está en tu corazón. Le dice, no solamente dice, la meditarás, estará en tu boca y la meditarás de día y de noche. Para que esté en tu boca tienes que meditarla primero de día y de noche. Ahora, ¿cómo pasaba antes? Ahora tenemos una bendición más grande, pero ¿cómo sucedía antes? Bueno, Josué llegaba a la reunión el día sábado, el 7º día de la semana, y el encargado, el sacerdote, abría el rollo y lo leía, y cuando lo escuchaba toda la gente, entonces te ibas de ahí, y el lunes, el domingo de día y de noche, y el lunes de día y de noche, y el martes de día y de noche, y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado de día y de noche, la misma palabra que habías escuchado la meditabas de día y de noche. Dice, si la meditas de día y de noche, entonces no se va a apartar de tu boca, porque siempre pensaste en eso. Como iglesia o en esta familia Dios nos ha puesto en el corazón, como en las células damos la misma enseñanza. Alguien dijo, no, yo no voy a la célula porque es la misma palabra del domingo. Bueno, primero, no funciona así, porque yo puede pasar el lunes y puede que ya se me olvidó qué prediqué yo el domingo. Así que estoy tan claro que ninguno de la iglesia se va a recordar exactamente. Pero si la repasas en Let's Talk, si la repasas en la célula, si la repasas en familia, si meditas en ella de día y de noche, va a quedar en tu corazón. No solamente eso, va a encontrar sentido. Hay algunas palabras que escuchamos y no encuentras sentido, no tiene como congruencia, pero cuando la meditas dices, y entonces una embona con otra, y otra embona con otra, y otra embona, hasta que tienes una cadena poderosa, fuerte, que te puede sostener. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Así que por eso dice, de día y de noche vas a meditar, nunca se aparte de tu boca, de día y de noche. Aunque no había electricidad, Dios le dice a Josué, de noche también. ¿Por qué? Porque para meditar en la palabra de Dios no necesitas más que tu cerebro. Meditas en ella, la repasas, la piensas una y otra vez, entonces va a permanecer en ti, va a tener influencia en todas tus decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todas tus decisiones que tomas las vas a tomar relacionadas con la palabra. Entonces no te guíes con lo que hacen otros o cómo lo hacen otros, sino cómo lo hace Dios, porque estás tan impregnado de la palabra
de Dios. Ahora, este tema es bien importante porque estamos en un tiempo más peligroso que en otro tiempo, mucho más. O sea, el peor, digamos, acto de rebelión que nos puede llevar a perdernos eternamente es el sentimiento de que no necesito a Dios. Ahora, para prosperar en Dios, tú necesitas a Dios, porque Él dice, si me obedeces, yo te prospero. Pero en el otro reino de tinieblas, Satanás dice, no, en mi reino no te preocupes, haz lo peor y yo te prospero. Ahora, pero esta época es todavía más difícil porque es más cautelosa o digamos que tiene una variante más, porque esa es la época de el conocimiento, la época hay mucha información. Entonces, tus hijos, a lo mejor no tú, porque tú no les buscas mucho a la computadora. Explico bien, no soy enemigo de las computadoras, tengo muchas computadoras y aquí en la iglesia tenemos muchas computadoras, pero muchos de tus hijos pueden ir a la inteligencia artificial y pueden buscar cómo hacer $10,000 semanalmente y te va a aparecer, encuentres planes de negocios, cómo hacerlo exactamente. Y puede una persona que viste es pobre un día, ahora es millonaria al otro día, y tú te quedas como, wow, ¿necesitó a Dios? No. ¿Te recuerdas del pasaje que hablamos antes que dice Jesús, ay de los ricos? Porque más difícil es que un camello entre por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la persona que prospera, si prospera sin Dios, se hace arrogante, independiente de las personas. No respeta a personas porque él siente que él pudo. Sin Dios, sin personas, sin nadie, yo puedo. Y la persona se echa a perder eternamente. Entonces, ¿tú lo entiendes quizás? Porque ni siquiera sabes cómo buscar eso que te dije. Yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo, me decía, oye, ¿me pones la grabadora? Dice, ay, mami, pero pues nada más pícale ahí a play. Sí, pícale tú, porque yo no sé picarle. Dice, pícale, pero no sabes picarle, nada más se le pica aquí a play. Oh, ya se acabó. Ya ves, te dije, no sé. Ok, se le pica aquí para eject. Y salía el de y le dabas vuelta y luego se le cierra y se le pica. Y ahora algunos de nosotros no sabemos cómo picarle a la computadora porque ya son muchos botones. Es diferente esta es la época más diferente. Si tú no lo tienes claro esto, y Dios te ha librado de no resbalar como el Salmo 73 que dice, por poco y resbalaban mis pasos. Si tú no lo tienes claro, quizás te salves tú, pero ¿podrás explicar esto a tus hijos? Porque si ellos logran prosperar sin Dios y sacan a Dios de su vida, la tragedia es que en la eternidad ellos van a llegar y ser desconocidos de Dios. Ahora, escuche bien, no estoy hablando ni contra las computadoras ni contra prosperidad. Dios quiere prosperar, ya lo vimos en la Biblia. Dios quiere prosperar. Él saca a unos que estaban solos a habitar en familias y a prosperidad. Esa es digamos la bendición de estar en Dios. No estoy hablando en contra de eso, estoy hablando de cómo lo logras. ¿Es con Dios o sin Dios? Uno te hace arrogante, rebelde, el otro te hace habitar en familia, te hace decir, hey, te necesito. Aunque tú antes pensabas de no necesito de nadie. No, tú necesitas tu esposa más de lo que te imaginas. Tú necesitas tu esposo más de lo que te imaginas. Pero usted no sabe, él no me ayuda en nada, no recoge ni siquiera sus calcetines. Lo necesitas por eso, porque tú te haces humilde cuando recoge los calcetines. Ay, Dios le está hablando a alguien. Lo sentí ahorita. ¿Sabe que hay veces que esperamos que Dios
trabaje como nosotros. No, Dios no trabaja como tú, Dios trabaja diferente. Él es la sabiduría y tú necesitas la gente alrededor de ti. Tus hermanos en la célula los necesitas. El que te cae más gordo en la célula lo necesitas más que a nadie. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Necesitamos a nuestro líder, alguien que se atreva a corregirnos cuando estamos mal. No hay nada peor que alguien no se atreva a corregirte, porque si alguien no se atreve a corregirte, tú jamás vas a crecer. Hoy estás escuchando algo que no es popular escuchar. Es como lo que vas a escuchar más adelante. Amén. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Entonces, corremos el riesgo de saber tanto de la vida, de cómo tener un mejor matrimonio, una mejor familia, un mejor negocio, que sepamos tanto de negocios que decimos a Dios: ¿y para qué te hablo a ti si no te necesito? Yo sé cómo prosperar mi negocio. ¡Wow! Eso es lo peor que te pudo pasar en esta vida. ¿Estoy explicándome suficiente? O tengo que llorar para decir: ¡wow! Te perdiste en el infierno. ¿Es suficiente? ¿Estoy explicando bien? Entonces, hay más para explicar, pero el tiempo se nos está acabando, así que voy a ir más rápido. Es bien importante tenerlo claro. Entonces, alguien que no conoce a Dios dice: oye, tú buscas a Dios y yo no, y yo prosperé más que tú. ¿Cuánto tienes en el banco? Yo tengo más que tú. Sí, pero tú vas al infierno y yo voy con Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no prosperen, ya lo explicamos eso. Amén. Entonces, en todo es igual. Que al final de esta vida, lo que yo llamo éxito y entre a la eternidad, vaya conmigo, porque hay cosas que tú llamas éxito y en la eternidad no son éxito, no son conquistas. En la eternidad te encuentras solo y sin nada. Y si no te está esperando Jesús del otro lado, qué tragedia. Entonces, voy a dar algunas 3 instrucciones bien rápido. Ojalá que pongas todos los sentidos. Primero, esas instrucciones salen de la meditación de la palabra, y si tú encuentras algo fundamental, hay más cosas fundamentales, pero me voy a concentrar en 3. Estas son algunas instrucciones fundamentales. La primera es: recuerda el primer y gran mandamiento siempre. Jesús dijo: este es el primero de todos. Dijo que el que le preguntó también respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hay veces que amamos a Dios, pero en la mente le permitimos ir a lugares oscuros porque nadie lo mira. Dios dice: ámame también con tu mente. Ámame con tu mente. Dile al que está a tu lado: ámale también con tu mente. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Para mí es elemental, es básico, porque quiero vivir. Haz esto y vivirás. ¿Qué cosa hago? Ama al Señor con todas tus fuerzas, corazón, alma, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no puedo pensar que amo a Dios si no amo a mi prójimo. No puedo pensar eso, no lo puedo pensar. Es inadmisible. Puedo decir: yo con Dios todo está bien allá. Aquí a nadie respeto porque nadie se lo merece. Nadie merece mi obediencia, nadie merece mi sumisión, nadie se lo merece. Acá con Dios arriba todo bien, acá abajo con nadie me llevo bien porque son unos narcisistas y tóxicos. No, acá nada. Bueno, Dios dice diferente. Primera de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando ama el hermano,
también es tu esposa, también es tu esposo, también es tu compañero de célula, también es tu líder de célula. Si tú no amas a los que miras, no puedes amar a Dios. El tal es que, oh, ya no les gustó la enseñanza. Íbamos muy bien. El tal es que mentiroso. Dice, entonces por eso yo me prohibí a mí mismo odiar a alguien. Yo dije, yo no puedo odiar a alguien, no puedo. No es parte de mi vida. Si alguien me traiciona, si alguien me dice mal de mí, si alguien me difama, lo que sea, yo no puedo odiar a nadie. Cualquier persona que lo haya hecho en otro tiempo o en cualquier tiempo y un día viene a mí, es bienvenido. Es más, si un día tiene hambre, le picho una hamburguesa o unos tacos con café y todo. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, no puedes dejar de amar a alguien, incluyendo los tóxicos y los narcisistas. El mundo dice, no, aléjate de los tóxicos. Entonces alguien se divorcia de una tóxica y se va y se encuentra a otra tóxica. Más vale tóxica por conocida que tóxica por conocer. Ese no está en la Biblia, no lo vayan a buscar, ¿ok? Pero es verdad. Entonces, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, escucha bien, no se le pide, hey, supongamos que mi hermano no me ama a mí, no se le dice, hey, tú deberías de amarme, porque Dios dice que el que no ama no ha conocido. No, si él no me ama, es como yo sé que él no conoce a Dios. Entonces, ¿qué hago? Yo lo amo a él. Yo lo amo a él. Él no me puede amar, es imposible. Ya lo vi. Él no puede amarme. Si él no amara a su esposa, entonces yo sé, si no ama a su esposa, menos me va a amar a mí, pero yo lo voy a amar a él. Y si lo amo a él, quizás Dios se revele a él por causa de mi testimonio. Amén. Entonces no es echar a las personas a un lado, es simplemente descubrir con quién estoy lidiando para saber que mi esfuerzo tiene que ir a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, creo que lo más grande, por otro lado, para amar a alguien, lo más grande que le puedes dar a una persona, y es honesto y es sincero, lo más grande que le puedes dar para amar a alguien es el evangelio de Jesucristo, lo que trae salvación y vida eterna. Si tú le das a una persona un taco, se lo come, pero va al infierno con un taco en la panza. Si tú le das $100, quizás vaya y se compre marihuana con esos $100 y va con marihuana, pero al infierno. Pero si tú le das el evangelio a alguien, es la mejor forma de amar a alguien. Dios dice, hazlo, ama a otros. Entonces yo te sugiero, da el evangelio a otros, así vas a amar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, y esto es básico, aborrece el pecado. El pecado no es tu amigo, el pecado es tu enemigo. El pecado quiere matarte. La tentación es normal, pero tienes que esforzarte y ser valiente en escoger hacer lo que es correcto. No es fácil, por eso hay que esforzarse y ser muy valiente. No es fácil, la tentación la vive cada ser humano. No es fácil escoger obedecer a Dios, pero es lo que me trae a prosperidad, es lo que me trae a bendición. Escuche bien, porque a mí me preocupa que hay una enseñanza media torcida, turbulenta, media opaca. Es importante que lo tengas claro, el pecado te lleva al infierno. ¿Escuchaste? Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él, o sea, no el que empieza, puede empezar la carrera, pero permanecer es otra cosa, es sigo la carrera, 30, 40 años, 53 años y sigo la carrera. Dice,
todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él. Entonces, si alguien peca, ¿qué quiere decir? Ya no permanece. Empezó la carrera, pero ya no permanece. Dice, todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Se está perdido. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo corremos de la iglesia? No, le volvemos a predicar el evangelio, pero sí sabemos, esta persona está dentro de la iglesia, pero no adentro del reino de Dios. Si muere ahorita, se va a perder su alma en el infierno, y no quiero que eso pase. Por eso, con tanta fe y fervor y ganas, sigo predicando. Como hoy, quiero que tú despiertes. Si tú vives en pecado, tú tienes que entender, algo no te ha nacido adentro, tienes que nacer. Entonces, hay una gran preocupación en mi corazón cuando una persona que practica el pecado está con la fe, pero un día voy a ver a Jesús, un día hay una morada en el cielo para mí. No, pecador, no hay nada de eso para ti. ¿Estoy explicando bien? ¿Es suficiente la explicación? Entonces, no existe tal cosa. Necesito vivir el arrepentimiento. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que hay personas que no tendrán la vestidura de vestiduras blancas y su nombre estará borrado. No es que nunca estuvo escrito, se borra algo que estuvo escrito. Dice, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, qué tragedia. ¿Por qué? Porque personas pensaron, entonces Dios me perdona, solo pido perdón, perdóname Dios, amén, otra vez al pecado. No funciona así. Pero pastor, no puedo. Cuando yo vine a Cristo también pensé, no puedo, tengo 18 años, yo no puedo, no podría vivir así. Pero Dios me dijo, cuando tú admites que no puedes y me invitas a mí, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. Tú no puedes, pero yo sí puedo en ti. Invita a Jesús, dile, no puedo, Jesús, ven a mi corazón, sé tú el que guía mi vida, dame esa fuerza que necesito. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, y esos son algunos de los, digamos, principios básicos. La semana pasada leímos parte de este versículo. Aunque el verso era completo, el mensaje era a medias. Es Proverbios 3 y leímos el 10 la semana pasada, que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Diga conmigo, abundancia. O sea, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares. No cree en Dios. No es para una persona que no cree en la Biblia, que no teme a Dios. No, este es digamos, una bendición para los discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Entonces, atrévete a creerlo y a practicarlo en tu vida, y deja que Dios se encargue de que tus graneros
sean llenos con abundancia y que tus lagares rebosen de mosto. Amén. Ponte en pie y vamos a orar juntos. Di conmigo: Padre, muchas gracias por enseñarnos. Espíritu Santo, gracias por hacerlo claro adentro de mi corazón. Yo lo he creído y lo he recibido, y abro mi corazón a esa palabra. Padre, ayúdame a ponerla por obra. Gracias por enseñarme que no solo es prosperar, pero es prosperar en tu forma, en tu manera. Padre, ayúdame a meditar en tu palabra hasta que se haga clara, hasta que cobre sentido, para que yo pueda explicarla a mis hijos naturales y en la fe. Padre, y ayúdame a tener claros tus principios. Ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame a aborrecer el pecado. Ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a amar a Dios, el Padre. Ayúdame a amar a mis semejantes. Pero ayúdame a aborrecer el pecado. Que cuando sea débil, tú me des la fuerza para hacer lo que es correcto. Cuando me quiera cansar de amar a alguien, dame la fuerza para seguir amando, aun cuando no se lo merezca a alguien. Padre, y ayúdame a honrarte con fe en todas las cosas. Especialmente, Padre, ayúdame a honrarte con mis bienes, con lo que tú me has dado. Que tú seas la primera persona, que nadie más, que nada más. Padre, para que mis graneros rebosen y mis lagares sobreabunden de mosto. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme. Amén, amén y amén. ¿Alguien aprendió algo? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo y dile: gracias, Espíritu Santo, gracias por tu palabra? Amén. Olvidé en el primer servicio, pero en el segundo me recordé, y ahorita también. El viernes vamos a tener una noche de alabanza y adoración. Vamos a estar un poquito apretaditos, pero vamos a adorar a Dios 2 horas, de 11 de la noche, 11 p.m. a 1 a.m. Entonces, si a usted le gustaría adorar, va a ser una experiencia muy bonita, y solo va a ser adoración, porque el Padre se lo merece. Amén. Entonces vamos a hacerlo juntos, vamos a experimentar su presencia. Ojalá que pueda estar aquí. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, y nos vemos el día viernes. Y bueno, Hugo, ora por nosotros. Hola familia y amigos, qué honor es estar aquí en este lugar a compartir de uno de los principios de Dios, que son de los diezmos y las ofrendas. En Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. En este día yo los quiero motivar que cuando ustedes den con un corazón abierto, con un corazón generoso, con un corazón sabiendo quién es tu proveedor. El verso 25 dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Este principio de Dios ha sido una gran bendición para mí y mi familia, y yo sé que Dios también quiere bendecir a ti a través de este principio. Si quieren tomar este paso de fe, hay tres maneras en que pueden hacerlo. Primero, pueden mandar un mensaje al número que sale en la pantalla. 2, pueden dar por la aplicación de Tithely, o pueden entregar su ofrenda al final del servicio. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no se ponen de pie y oramos por esta ofrenda? Si quieren cerrar sus ojos y orar conmigo.
Señor, te damos muchas gracias por tu amor en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias, Dios, porque todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado. Te pedimos, Dios, que esta semilla que vamos a sembrar, que vayamos a cosecharlo según a tu palabra, según a tu voluntad, Dios. Te damos gracias por este principio que tú has puesto en nuestra vida como instrucción para ser bendecidos, porque es lo que tú tienes para nosotros. Aplicamos tu sangre, Jesús, sobre nuestras vidas, sobre esta ofrenda, y te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y los invito a que se queden de pie. A los niños, si quieren ir a su clase, sus maestros los están esperando.